Hola gente hermosa, bienvenidos a mi canal. Thank you más cinefans, por favor suscribirse al canal y como el vídeo. Porque estamos construyendo una comunidad aquí. Vamos a descubrir nuestro número. Pasemos a nuestras noticias sin esperar mucho. Pero ya sabéis que ahora hay un evento emoji al final de cada vídeo. Mira el vídeo hasta el final y pon en los comentarios, según la pregunta que te hagan al final, qué emoji te piden. Puedes poner tantos emoji como quieras. No te olvides de ver el vídeo hasta el final, vamos. Una semana intensa sacude nuevamente los pasillos del plató donde Mahsine Meravet y Cenk Torun comparten cada jornada de rodaje. Todo comenzó con la repetición inesperada de una escena clave protagonizada por Mahsine. Según quienes estaban presentes, cada toma se alargaba sin justificación clara, generando incomodidad entre el equipo técnico y los actores secundarios. Nadie se atrevía a decirlo en voz alta, pero el ambiente estaba cada vez más cargado de tensión. El rumor se extendió rápidamente entre las luces, cámaras y pasillos angostos del set. Algunos aseguran que Cenk Torun no pudo disimular su molestia. Aunque sus palabras no trascendieron, su lenguaje corporal lo decía todo. Mahsine, por su parte, parecía estar en su propio mundo, repitiendo cada diálogo con una precisión casi milimétrica. Para muchos, esa perfección era en realidad una forma de enviar un mensaje silencioso. El nombre de Nevin Torun volvió a surgir en medio de las conversaciones de los extras. Hay quienes piensan que la actitud de Mahsine es una forma de mostrar que no se deja intimidar por las visitas constantes de Nevin al set. Lo que para algunos es profesionalismo, para otros se ha convertido en un juego de poder que desgasta a todos. Las palabras despecho y provocación empezaron a escucharse con más frecuencia. Mientras tanto, otros actores que nada tienen que ver con esta tormenta emocional se sienten atrapados en medio de un fuego cruzado. Se habla de miradas incómodas en la sala de maquillaje y silencios tensos en la mesa del catering. Algunos incluso habrían manifestado sus quejas al equipo de producción. Nadie quiere que este ambiente tóxico termine afectando el éxito de la serie. El director, consciente de que la situación podía desbordarse, decidió intervenir. Organizó una reunión improvisada en la que pidió calma, respeto y profesionalidad. Sin embargo, detrás de los aplausos forzados y las sonrisas de compromiso, todos saben que la guerra fría entre Mahsine y Nevin tiene un trasfondo más profundo. Y que Cenk se encuentra justo en el epicentro. En la mente de Mahsine, dicen algunos, hay una mezcla de orgullo y rebeldía. La actriz sabe que cada movimiento suyo es analizado por Nevin y por los fans de la pareja. Su forma de plantarse ante las cámaras no hace más que alimentar teorías conspirativas. Algunos defienden su derecho a trabajar sin presiones externas. Otros la acusan de querer provocar. El equipo técnico, agotado por repetir tomas innecesarias, comienza a sentir las consecuencias. Horas extras, escenas que deberían haberse resuelto en media jornada y un ambiente que ya no se disimula ni siquiera en redes sociales. Entre los comentarios que vuelan de boca en boca, se repite la misma pregunta: ¿hasta cuándo podrá sostenerse esta tensión? Cenk, mientras tanto, juega a ser neutral. Quienes lo conocen dicen que por dentro la procesión va por dentro. Intentar mantener la cordialidad entre Mahsine y Nevin es una tarea titánica. Pero su silencio cada vez genera más especulaciones. ¿A quién apoya realmente? El rumor de que la repetición constante de la escena era un mensaje indirecto para Nevin se extiende como pólvora. Hay quien afirma que Nevin, al enterarse, explotó en casa y lanzó duras palabras sobre el comportamiento infantil de Mahsine. Sin embargo, hasta ahora, no hay una reacción oficial.
Maasine, entre tanto, guarda un silencio estratégico. No responde preguntas, no aclara intenciones. Solo deja que hablen los focos y las cámaras. Sus publicaciones en redes, siempre crípticas, tampoco aportan tranquilidad. Para sus fans, es una muestra de que no piensa dejarse doblegar. Para otros, solo añade leña al fuego. Los guionistas del proyecto también empiezan a sufrir las consecuencias. Ajustar la narrativa para salvar tiempos de rodaje perdidos es un desafío diario. Aún así, la producción prefiere mantener a todos en la misma baraja. Los contratos son claros y la tensión vende. Para bien o para mal, el triángulo amoroso se ha convertido en la mejor campaña de marketing. Los trabajadores del catering, siempre atentos a las conversaciones de pasillo, aseguran que nunca habían servido tantos cafés cargados. El estrés es evidente. A veces una mirada dice más que 1000 palabras y en este set cada mirada pesa toneladas. Nadie sabe a ciencia cierta cómo acabará esta batalla silenciosa. Hay quien dice que Maasine planea dar otro paso inesperado para rematar la jugada. Otros creen que Nevin podría forzar a Zenka a elegir de una vez por todas. Lo único claro es que, mientras tanto, la tensión es el invitado principal de cada jornada de rodaje. Las visitas de Nevin al plató se han vuelto menos frecuentes, pero mucho más comentadas. Cada vez que aparece, los susurros se multiplican. Todos quieren saber qué se dijeron, quién miró a quién y quién evitó a quién. Una telenovela dentro de otra telenovela. Los fans, por su parte, se han convertido en detectives de cada escena. Analizan expresiones, silencios y hasta errores de continuidad buscando pistas sobre lo que ocurre tras bambalinas. Las redes hierven cada noche con teorías de todo tipo. Algunos actores veteranos, acostumbrados a las turbulencias del mundillo, se limitan a aconsejar calma. Esto pasará, dicen. Pero en los pasillos nadie les cree del todo. Cada nuevo rodaje podría traer la chispa que detone la tormenta final. Cenk Torun sigue siendo el gran enigma de todo este caos. Su forma de actuar será clave para apagar el incendio o avivarlo aún más. De momento, todo indica que prefiere que el plató hable por él. Pero cada día se hace más difícil guardar silencio. En definitiva, lo que comenzó como una simple repetición de escenas se ha transformado en un campo de batalla emocional. Los focos, las cámaras y los susurros de fondo seguirán encendidos. Porque, mientras Maasine, Nevin y Cenk estén en el mismo guión, cada jornada será una nueva página de este drama sin final. Que el emoji de esta noticia sea rosa rosa. Nos vemos en los comentarios.